En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Por qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La riqueza de la enseñanza que nos trae hoy la palabra de Dios, tanto en la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, como el Salmo y también el Evangelio, es muy grande y profunda. Empecemos diciendo esto a partir de la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, cuando se nos habla de una realidad que está viviendo la Iglesia, cómo está constituido o conformado el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Hay apóstoles, hay maestros, hay profetas, es decir, hay una constitución organizativa en este cuerpo ya desde los principios mismos de la Iglesia, en los principios de la era cristiana. Asimismo, la Iglesia, conservando esta tradición bíblica, porque de aquí nace precisamente la constitución, la conformación del cuerpo místico de la Iglesia, hoy la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, o a lo mejor antes, pero por lo menos lo trae allí de manera específica y clara el Concilio Vaticano II, nos dice cómo está constituido el cuerpo de Cristo hoy. Este cuerpo, que tiene diferentes miembros, está organizado de una manera armónica, ¿sí? Y digo armónica porque cada estado de vida a través del cual está constituido el cuerpo de Cristo corresponde a una misión particular, y es la realidad de la cual nos está hablando el apóstol San Pablo hoy en la carta a los Efesios. En primer lugar, nos enseña el concilio, ¿sí? O la Iglesia actual, nos enseña que la Iglesia está conformada por la jerarquía, y este estado de vida, esta vocación particular, esta vida propia dentro de la Iglesia, constituida por la jerarquía, está compuesta en la jerarquía por sacerdotes, diáconos y obispos. Y este estado, esta vocación propia de vida, tiene una misión particular, ¿sí? Tiene una misión propia para favorecer a todo el cuerpo místico. Pero también la Iglesia está constituida de otro estado de vida, otra vocación particular, como lo es la vida consagrada. Es decir, todos los que hacemos parte de lo que es la vida religiosa como tal, los religiosos, las religiosas, en sus diferentes modos o estilos de vida, la vida eremítica, la vida cenobítica, la vida anacorética, sí, la vida consagrada como tal. En la vida consagrada, en la vida religiosa, hay como un árbol con diferentes ramas, pero todo responde a lo mismo, y hay una misión específica dentro de la vida consagrada que también claramente
o de ello nos ha hablado muy claramente el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Lumen Gentium, pero también en diferentes documentos, para hablarnos con mucha claridad cuál es la misión de nosotros como religiosos, como consagrados en la Iglesia. Llevamos dos: la vida jerárquica, donde está la vida sacerdotal, el ministerio sacerdotal, el diaconado y el ministerio episcopal. Y en segundo lugar, la vida consagrada, la vida religiosa, con los diferentes modelos de vida y diferentes carismas también, porque no es lo mismo pues un franciscano que un jesuita. Tienen dentro de la vida religiosa cada comunidad tiene su carisma específico, pero respondiendo a un único fin, que es el fin de la vida consagrada, y que ya eso lo tiene, digamos así, clarificado la Iglesia, porque así lo ha recibido del Señor, al igual que la jerarquía. Y el otro estilo de vida, la vocación particular que compone este cuerpo místico que es la Iglesia, y responde también a una dimensión particular en su misión específica, es la vida de los fieles laicos. Dentro de ellos están los matrimonios o quienes han sido llamados a servirle al Señor también en la soltería, pero a todos se les llama fieles laicos. Y ellos tienen también una misión particular específica que es propia para los fieles laicos, y que también la encargada de decirnos cuál es esa misión a partir de lo que ha aprendido y recibido del Señor por su palabra es la Iglesia. Todos estos tres estados de vida tienen su misión particular, de manera que teniendo clara su función cada uno, ninguno se intrometa o entre, digamos, a ocupar o a hacer el ejercicio de la misión particular de cada uno. Los fieles laicos, dentro de su dimensión, tienen que encontrar muy clara cuál es su vocación a partir de lo que dice la Iglesia, no de lo que piensa cada uno por ahí o lo que diga cualquiera, sino frente a lo que define la Iglesia a partir de la tradición bíblica de la misma palabra de Dios, que es el ejercicio, la tarea propia del laicado, ¿sí? Tanto en la vida matrimonial como, digámoslo así, en una vida de soltería. Igualmente, la vida consagrada tiene su misión específica que no tienen por qué vivirla los laicos ni tienen por qué vivirla los sacerdotes. De manera que la vida consagrada tiene que dedicarse a vivir su misión específica, y asimismo la jerarquía. No es lo mismo la vocación jerárquica en la vida ministerial sacerdotal, el diaconado, el episcopado, que la vida de los consagrados religiosos o que la vida de los laicos. Cada vocación tiene su misión particular, de manera que cada uno de nosotros, teniendo claridad de la tarea, la misión específica, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en los diferentes estados y vocaciones en las que nos encontremos, seamos fieles a esa vocación particular, entonces así el cuerpo de Cristo crece armónicamente y llega a hacer lo que San Pablo hoy está diciéndole a los efesios, de manera que lleguemos todos a la madurez del hombre perfecto, a la medida del hombre perfecto, a la medida de Cristo. La medida para todos, tanto para la jerarquía, ¿sí?, como para la vida consagrada y los fieles laicos, es una sola. Ayer lo decía San Pablo, vivir en un solo espíritu, todos profesando una sola fe, la misma fe, porque todos debemos profesar la misma fe. Vivimos bajo el impulso de un solo espíritu, y es el Espíritu de Cristo, el Espíritu que el Padre derramó desde el cielo a través de la persona de Cristo y en nombre de Él sobre su iglesia para constituir su iglesia, viviendo todos en el Espíritu de Cristo, no en cualquier espíritu, ¿sí? A nosotros no se nos pide vivir, por ejemplo, bajo el espíritu de Alberto, de Simón, de Mateo, en fin. Se nos pide vivir bajo el Espíritu de Cristo, un mismo Espíritu que fue bajo el mismo Espíritu que vivieron los apóstoles, vivieron los santos y todos los que están en el cielo, todos viviendo un mismo Espíritu, una misma fe, ¿sí?
porque no hay diferentes fe. Ayer nos lo decía también San Pablo en la carta a los Efesios. Una sola fe. ¿Cuál es la fe nuestra? La fe que profesa y dice y tiene la certeza de que el único Salvador es Cristo Jesús y que Él es el único liberador y que a Cristo, al Señor, lo encontramos revelado totalmente de una manera plena en la Eucaristía y también en su palabra. Entonces, una misma fe que nos diga que Cristo es el único Señor, el único Salvador, el único liberador. Esa es la fe que nosotros en los diferentes estados de vida, diferentes vocaciones, estamos llamados a profesar. Un solo bautismo porque para nosotros los cristianos solamente hay un bautismo. ¿Y cuál es el bautismo? El que viene del agua y del Espíritu, que brota del costado de Cristo. El único bautismo que nos configura con Cristo, nos hace hijos de Dios. El bautismo que nos trae la riqueza de la fe, la esperanza y la caridad. El único bautismo que ha recibido la Iglesia Católica como sacramento porque lo ha recibido de Dios, no de los hombres, y lo predica, lo sostiene y lo aplica hoy. Un solo bautismo, una misma fe, un mismo espíritu, una sola esperanza. ¿Por qué una sola esperanza? Porque nuestro futuro, el único llamado que nosotros tenemos a vivir, digamos, el reino de los cielos es en Cristo. Entonces, ¿cuál es la única esperanza? La única esperanza es la que nos dice que solamente Cristo nos va a salvar y va a salvar al mundo, que solamente en Él debemos esperarlo todo, hasta lo material incluso. Así nos corresponda trabajar en esta tierra y preocuparnos por la transformación de los bienes materiales o el progreso material o económico. Lo hacemos porque la esperanza cristiana nos dice que solamente debemos hacer uso de ello mientras nos sirva para llegar al reino de los cielos, para ganarnos la vida eterna, para ganarnos la salvación. Una sola esperanza, ¿sí? Porque uno solo es Cristo, el Hijo del Padre, del único Padre, no hay varios padres, es un único Padre y es Dios que nos lo ha revelado Cristo. En esos diferentes estados de vida, todos estamos llamados a vivir nuestra vocación cristiana fielmente, profesando la misma fe, profesando la misma esperanza, viviendo el mismo amor, siendo empujados por el único y absoluto Espíritu que es el Espíritu de Cristo y siendo conducidos a Cristo, que es el único camino, verdad y vida, porque nadie va al Padre sino por Cristo. De manera que así llegaría a la madurez, a la estatura del hombre perfecto, a la talla de Cristo, este cuerpo místico, que es la Iglesia, y así llegar como estaban llegando los israelitas o como llegaban cantando cuando se acercaban al templo de Jerusalén, y hoy el Salmo nos ayuda a comprender esto de una manera muchísimo más clara, más bella y más profunda. El Salmo 121, cuando ya se acercaban al templo, es decir, también es un himno, un salmo que nos permite en cierto sentido como ver el asomo de lo que va a ser nuestro futuro si somos fieles al Señor, de la Jerusalén celestial. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¿Qué Jerusalén buscamos nosotros? La esperanza cristiana nos dice que buscamos la Jerusalén del cielo, la eterna, ¿sí? La absoluta. Porque Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, ¿sí? ¿Por qué compacta? Porque está cimentada en Cristo. Y eso nos lo dice la única fe que debemos profesar nosotros. Nuestra fe está cimentada en Cristo. Por eso allá suben las tribus del Señor. Entonces el Salmo nos ayuda a comprender mucho más el llamado, más claramente el llamado que todos nosotros tenemos a vivir bajo esta misma fe, esta misma esperanza cristiana. Diferentes estados de vida con los que está conformado el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia,
cada estado de vida con una misión particular. Ninguno puede estar desempeñando la misión del otro, ¿sí? Ni andando a mirar. Los laicos no están llamados a desempeñar la función de los sacerdotes no están llamados a desempeñar la función de los laicos no están llamados a desempeñar la función de los religiosos y de las religiosas, los religiosos no están llamados a desempeñar la misión de los laicos. Cada uno tiene su tarea específica, su papel particular dentro de la iglesia para que este cuerpo místico llegue a su madurez. Ahora, ¿qué está impidiendo hoy? Porque hay un impedimento que no nos está permitiendo ver cuál es la misión clara que cada uno de nosotros tenemos. Cuando a San Juan Bautista se acercan algunos que vienen enviados por las autoridades judías a preguntarle quién es él, necesitamos que nos digas algo de ti y que nos digas quién eres. Esto sobre todo porque todos tenemos que saber muy bien cuál es nuestra misión específica en el cuerpo de Cristo. Le preguntan, ¿eres Jeremías? No lo soy, dice San Juan Bautista. ¿Eres alguno de los profetas? Tampoco lo soy. ¿Eres Elías? Tampoco lo soy. Dinos quién eres. ¿Eres el Cristo? Tampoco lo soy. Entonces, ¿quién eres? Dinos quién eres, porque necesitamos en estos momentos, pues, saber quién eres para dar razón de ti. Dice San Juan el Bautista, yo soy la voz que clama en el desierto. Sí, San Juan Bautista sabe clara su misión. Es una voz que clama en el desierto, allanen el camino al Señor, la conversión. Hoy muchos católicos, muchísimos, incluso dentro de la misma jerarquía, sacerdotes, religiosos, fieles laicos, no tenemos clara nuestra vocación. Y por eso andamos pisándonos el talón unos a otros, haciéndonos daño unos a otros, lastimándonos unos a otros, hiriéndonos como fieras salvajes dentro de la iglesia unos a otros. De repente, ante esta inconformidad que vive hoy el mundo y muchos cristianos dentro de la iglesia, hay laicos que incluso quieren, y no solamente quieren, sino que intentan desempeñar la misión propia del sacerdote que no les corresponde a ellos. Nosotros tenemos una misión específica a los sacerdotes y es la triple múnera, la triple misión que nos viene como una identificación o más bien como un ejercicio ontológico cargado por el sacramento del orden y que nos orienta hacia la misión particular que nosotros tenemos, que es la de pastorear. La tarea de guiar, pastorear y enseñar, que es otra tarea, y santificar son tres tareas. Pastorear, que es el gobierno. Santificar, que es a través de los sacramentos, sobre todo los sacerdotes, ministros, sacerdotes, debemos hacerlo, ¿sí? Desde el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la penitencia, que son propios del ejercicio ministerial sacerdotal. Pero bueno, hay otros ejercicios, otros sacramentos que también se ejercen tanto desde el diaconado como desde el episcopado. Pero tenemos esa triple múnera, la misión de gobernar, pastorear, porque somos pastores, Cristo nos ha configurado con el pastor. Entonces nosotros como pastores debemos ir delante del rebaño, guiando al rebaño, primero por nuestro testimonio y luego por nuestra palabra, la predicación, la catequesis, pero primero el testimonio. La santificación a través del ejercicio del ministerio en la Eucaristía y en la confesión, ¿sí? Y la tarea de enseñar, porque estamos muy vinculados con los obispos cuando estamos en comunión con ellos y con el Papa, el carisma de la verdad. Esa tarea no es ni para los religiosos ni para los laicos en su sentido pleno, porque cada uno tiene su tarea específica. Pero hay laicos que quieren, incluso intentan y creen que esta tarea es para ellos. No, al ver pues lógicamente tanto daño que se vive hoy dentro del ministerio sacerdotal y tan desfigurada la vocación sacerdotal, y es cierto que lo está, pero no es tarea de ellos. Los religiosos tienen una misión o tenemos una misión específica en el cuerpo místico de Cristo. ¿Quién dice esto? La Iglesia. No lo digo yo, el Padre Omar. Está ahí en el Concilio Vaticano II de una forma muy clara. Los religiosos tenemos la tarea de ser en la Iglesia la vida misma, ¿sí? Y el corazón de la Iglesia, con nuestra vida de santidad y con una configuración
más plena con Cristo. Tenemos que enseñarle a todo el cuerpo místico cómo es que se da esa plena configuración con el Señor, tanto en una dimensión esponsal, ¿sí?, total, como una dimensión de la perfecta caridad en el amor a través de los consejos evangélicos, la castidad, pobreza y obediencia. Todos estamos llamados a vivir la obediencia, todos estamos llamados a vivir la castidad, todos estamos llamados a vivir la pobreza, pero los religiosos de una manera particular, y esto porque tenemos que, por el testimonio, mostrarles a todos cómo es esa configuración más plena con Cristo. Y los laicos tienen la función de, valiéndose de los medios materiales de este mundo, ¿sí?, transformarlos para el reino de los cielos. De manera que no es a nosotros los sacerdotes a los que nos llaman a ser especialistas en gestión económica, ¿sí?, o a ser especialistas en construcción material. Nuestra tarea es específica y no va por ahí, ni a los religiosos tampoco. Es muy propio de los laicos. Si cada uno desempeña su misión particular en la Iglesia, los laicos, de ser un fermento en el mundo, este cuerpo místico llegará muy rápidamente a su configuración plena, a la madurez del hombre perfecto, a la medida de Cristo. Pero hay que decirlo, que lamentablemente esta crisis que vivimos, que cada vez está aumentando más y seguramente llegará a niveles más altos de prueba, no encontramos muchos la claridad sobre nuestra misión por una cosa. Nos lo dice el Evangelio hoy, porque nos falta conversión, porque nos falta más oración, porque nos falta más determinación por Dios y por Cristo. Cuando a un alma le hace falta determinación por el Señor, esa alma, esa persona, no encuentra cuál es su vida, el sentido de su vida dentro de la Iglesia. Por eso tanta crisis sacerdotal, porque hay sacerdotes que no solamente ya se dedican a hacer cosas que no deben hacer, sino que desde la formación están siendo orientados para otra cosa muy diferente para lo que fuimos llamados, porque ya hasta la misma formación sacerdotal, religiosa y laical, en su contenido puede estar muy viciada y muy desconfigurada de lo que la palabra de Dios quiere de nosotros, de lo que la tradición viva de la Iglesia quiere y el magisterio auténtico de la Iglesia quiere. Y por eso vivimos en una pelotera, en un desorden, en una división tan alta, porque nos falta conversión, porque nos falta santidad. Bien lo dice que uno fue a buscar frutos y no encontró, y ya era hora de la siega, de recoger fruto, iba a cortar, ¿sí? Pero le dice el administrador del cultivo que no la tumbe, ¿sí?, que le dé un tiempo más, un año. Él le echará estiércol, la cuidará y así dará fruto. Y si no da fruto en un año, pues la corta. ¿Qué nos está hablando? Esto es un sentido escatológico. Lo que Jesús decía unos versículos antes, que si no nos convertimos pereceremos de la misma manera o más cruelmente que perecieron estos galileos, sí, asesinados, o los que murieron aplastados por la torre de Siloé. Estas dos desgracias que ocurrieron a estos hombres también nos pueden ocurrir a nosotros si no nos convertimos, si no damos el fruto de la conversión, si el Señor llega y no encuentra el fruto que espera en nosotros, que es la acogida total de Cristo en nuestro corazón, del Señor a través de la conversión. Si no nos convertimos rápidamente, el Padre Celestial llegará el día de la siega y pasará y puede cortar, ¿sí?, y puede separar, como lo dice también en San Mateo en el capítulo 25, separando a unos a su izquierda y a otros a su derecha. Que a la hora en que llegue el Señor no nos encuentre sin conversión. ¿Qué es la conversión? Dejar radicalmente el mundo, dejar radicalmente el pecado, porque allí está Satanás, dejar radicalmente el amor propio a nosotros mismos y acoger totalmente a Jesús y su doctrina y sus palabras, como Él quiere que las vivamos en una obediencia perfecta, como lo pidió la Virgen en Fátima, como lo ha pedido en sus diferentes apariciones. Esa es la conversión, dejar de vivir para el mundo, para mí mismo, para el pecado, y convertirme totalmente al Señor y caminar hacia Jesús, caminar hacia el Señor en una obediencia perfecta a Él, como Él lo hizo también con el Padre.
Si no nos convertimos, no encontraremos con claridad cuál es nuestra misión, y si no encontramos con claridad cuál es nuestra misión, podremos estar trabajando y haciendo cosas en vano, así las hagamos en nombre del Señor, y así creamos que las estamos haciendo para el Señor, serán labores en vano que el Señor no nos ha pedido, y por eso muchas veces terminamos haciendo unos lo que les corresponde a los otros y los otros lo que le corresponde a uno. Entonces, por falta de conversión no tenemos claridad, y por falta de claridad no vemos claramente cuál es nuestra misión, y por no ver claramente cuál es nuestra misión podemos terminar dando golpes al vacío, trabajando en vano en la iglesia y cosas que no tienen la eficacia para construir el cuerpo de Cristo. Los casados como casados, los religiosos como religiosos, los sacerdotes como sacerdotes dentro de la jerarquía, los laicos dentro de su misión específica. Que la Virgen Santísima nos ayude, San José nos guarde, que el Señor nos dé la gracia de convertirnos a Él de todo corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.